Esta mantengo conferencia activada. comenzará a Como grabarse. usted desea. Si usted desea, bueno, Ahora, un sí, poco, bueno, para la presentación y luego para que también no tengan problemas con la velocidad de la red, correcto. lo suspendo, ¿no? Y al final lo vuelvo a encender, ¿no? Sí, estaría bien. No hay problema. Bueno, antes de iniciar, una pequeña presentación del ponente del día de hoy. Hoy estará presentando el tema de manejo de residuos sólidos en Lima Cercado, operación de rellenos sanitarios, Portillo Grande eh, y el Zapayel, y manejo de residuos RAE. Se encuentra hoy con nosotros el ingeniero Fernando Omar Vargas Olivera, ingeniero sanitario egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, magíster en Desarrollo Ambiental en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con capacitaciones en gestión ambiental en España, Chile y Brasil. Actualmente labora como técnico en Innova Ambiental, ¿sabes? Docente universitario en la Universidad Tecnológica del Perú y expositor en temas de residuos sólidos. Ha realizado estudios de consultoría de temas de residuos sólidos a diferentes empresas. Hoy con nosotros el ingeniero Fernando Mar Vargas Olivera. Muy buenas noches, ingeniero. Le doy el pase para que pueda iniciar. Muchas gracias. Ya, ¿qué tal? Muchas gracias. Aquí quiero reducir esto. A ver, Ok, eso se hace en la parte ya, superior, hay unas flechas. Ah, ok, sí. ya, ok, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Es un gusto poder participar en esta reunión que me ha convocado gracias al ingeniero Normio Requena, a quien agradezco, y también a la Universidad Nacional de Ingeniería, bueno, a través de la Facultad de Ingeniería Ambiental. Y bueno, lo que en el día de hoy vamos a tratar, pues, son los temas acerca de lo que es el manejo de residuos sólidos, o mejor dicho, la experiencia que tiene la empresa, la cual de yo laboro, en el tema de rellenos sanitarios, y también puedo comentarles acerca del servicio o las actividades que realiza la empresa en la limpieza pública del Cercado de Lima, ¿no? Bueno, voy a suspender acá la cámara y bueno, les voy a presentar mi, mi, mi presentación, ¿no? Bueno, les quiero, comentar, primero empezar acerca de los, acerca de los rellenos sanitarios que vienen operando en Lima, bueno, los que viene operando la empresa Innova Ambiental. Y bueno, a la fecha, la empresa Innova Ambiental opera dos rellenos sanitarios, el relleno sanitario de Portillo Grande y el Zapayal. Portillo Grande ubicado en el distrito de Lurín y el Zapayal en Caraballo, ¿no? Bueno, esto es acá parte bueno, parte del formato de presentación de que me sugiere el grupo. Y bueno, el contenido básicamente de esta presentación comprende lo siguiente, ¿no? La ubicación, los componentes de las infraestructuras, los servicios que brinda la infraestructura, y un poco también al final mencionarles acerca de lo que es el servicio de limpieza pública en Lima Cercado. Pero antes de continuar esta presentación, bueno, indicarles, pues, ¿no? Que en el caso yo creo que la mayoría de ustedes lo conocen, caso de los residuos sólidos, pues existen dos tipos de clasificación, básicamente por la responsabilidad, ¿no? Aquellos residuos del ámbito municipal y los residuos del ámbito no municipal, ¿no? Los residuos del ámbito municipal son los de origen domiciliario, también se encuentran los de origen comercial, y los residuos del ámbito no municipal se encuentran los residuos industriales, los de establecimientos de salud, y bueno, los acerca de lo que son las actividades de la construcción y aquellos residuos provenientes de lo que son actividades especiales, vale decir lo que son aeropuertos, plantas de tratamiento de aguas residuales, en fin, una serie de actividades, de diferentes actividades de tipo, actividades económicas que se generan, que se van desarrollando, ¿no? Bueno, eso también implica, bueno, acá no he incluido en la presentación acerca de otra clasificación que depende, pues, ¿no? De la peligrosidad
los residuos sólidos, ¿no? Son aquellos residuos no peligrosos y los residuos peligrosos que también se generan también en el ámbito municipal y así como en el ámbito no municipal. Brevemente, pues, ¿no? Actualmente existe un marco normativo, existe la Ley General la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su reglamento. Esta ley también tuvo unas modificatorias en el presente año y existen una serie de normativas, pues, ¿no? Vinculadas a un tipo de residuos de manera específica, pues existe un reglamento para los residuos de actividad de la construcción, existe un reglamento para lo que son actividades agropecuarias, inclusive el Ministerio de Vivienda y Construcción también tiene un reglamento para lo que es reaprovechamiento de lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales. Y en el caso de Lima también, además, pues existe una ordenanza acerca de la gestión y para la gestión integral de los residuos sólidos. No solo quería mencionarlo brevemente para luego poder pues indicarle esto, relacionarlo con los servicios que brinda la empresa o los servicios o los tipos de residuos que son atendidos en los dos rellenos sanitarios que yo les he mencionado. Bueno, un poco para presentarles acerca de lo que es la empresa Innova Ambiental. Bueno, Innova Ambiental antes era, pues, opera desde el año 96. Su primera denominación era Vega Upaca S.A. y luego cambió a nombre de Relima Ambiental y actualmente su nombre es Innova Ambiental. Innova Ambiental, pues, es una empresa que tiene capitales peruano-brasileños, pertenece al grupo Solvi de Brasil. Este grupo en Brasil es muy, muy grande, no solamente opera en Brasil, sino también tiene operaciones en Argentina y en Bolivia. Y bueno, estos son sus divisiones, ¿no? Las divisiones en las cuales opera este grupo, esta holding. Tiene operaciones en lo que son residuos sólidos, en lo que es saneamiento, en valoración energética y también en lo que es construcción, lo que son obras públicas y también se refiere a infraestructuras. Bueno, Innova Ambiental obviamente pues se encuentra en esta división, en la división de residuos sólidos. Y bueno, luego voy a, pues como ya les vuelvo a recalcar, pues comentarles un poco de la experiencia, pues, ¿no? Que tiene la empresa, los servicios que brinda y los cuales puede ofrecer a la ciudadanía de manera general, ¿no? Bueno, los servicios que brinda la empresa, bueno, Innova Ambiental, lo que opera en Lima, bueno, lo que actualmente brinda servicios en Lima, en la provincia de Lima, la operación de rellenos sanitarios, como yo les había comentado, la operación de planta de transferencia. Ahí existe la recolección de residuos domiciliarios, un servicio especializado para lo que es el sector privado y los servicios de barrido y limpieza de espacios los servicios de barrido y limpieza de espacios públicos. Bueno, vamos a continuar con esta descripción. Bueno, esa es la ubicación de los rellenos sanitarios, es una ubicación en el Google Maps. Se puede observar el relleno sanitario Deportivo Grande al sur en Lurín, el relleno sanitario del Zapayal en el distrito de Caraballo. Bueno, está el límite de Caraballo con Puente Piedra. Y la planta de transferencia de Huayna Capac. Antes quisiera también comentarles por qué la empresa opera desde el año 96. El año 96, bueno, Vega Upaca en esa época, esa denominación, obtuvo la concesión del servicio de limpieza pública en Lima Metropolitana, y esa concesión comprendía pues la administración y operación de los dos rellenos sanitarios más la planta de transferencia, así como la prestación de los servicios ligados a lo que es limpieza pública. En el caso del relleno, el relleno de Zapayal. El relleno de Zapayal, pues bueno, la empresa lo administra desde el año 96 y está ubicada en el distrito de Caraballo, al norte de Lima. Tiene un área de 338 hectáreas y el volumen, bueno, las toneladas que recibe de manera diaria son aproximadamente, bueno, esta es información del año 2019, tiene ha recibido aproximadamente 2.800 toneladas de residuos sólidos por día.
aquí les voy a mostrar una gráfica de más o menos cuál es la composición de estas 2.800 toneladas por día de residuos sólidos. Básicamente el 87% lo constituyen los residuos domiciliarios, luego existen los denominados residuos no peligrosos. Bueno, estos no peligrosos vienen de diferentes sectores económicos, son residuos pues, ¿no? que tienen características compatibles con los residuos municipales. Luego lo existen los bueno, en este caso se le llama bueno, para el gráfico es el indicado no biocontaminados, que es una fracción más pequeña, son aquellos residuos pues que se generan en los centros de atención de salud, pero que no son peligrosos, son los denominados los residuos de tipo clase C, y que, bueno, tal como se establece esa denominación en la norma técnica para residuos, para el manejo de residuos hospitalarios, ¿no? Ese tipo de residuos se reciben en el relleno El Zapayal y luego existen los residuos de escombros o aquellos residuos de actividades de la construcción. Y otro grupo importante son los residuos biocontaminados o los residuos peligrosos de centros de atención de salud, que básicamente son aquellos de clase A, pues son aquellos residuos que sean los denominados, aquellos residuos que se generan o que se derivan de la práctica médica, de la atención médica. ¿Quiénes, pues, en este relleno sanitario, estos 2.800 toneladas, como ustedes podrán apreciar, básicamente un componente importante son los residuos domiciliarios, ¿no? Los residuos domiciliarios provienen de diferentes distritos, son trasladados ya sea por empresas operadoras de residuos sólidos o también por el propio servicio municipal, ¿no? ¿A qué distritos se atienden? Pues se atienden a diferentes comunas, no solamente distritos del Cono Norte, también hay distritos de diferentes, pues, de lugares más alejados. Este relleno, como ya les mencionaba, viene, bueno, en el caso de Innova lo viene operando desde el año 96, ese es el área que se indica, y bueno, vamos a mostrar acá una serie de información acerca de cuáles son sus componentes o cuáles son sus, digamos, las partes que necesita o la infraestructura adicional que se necesita para la operación de un relleno sanitario. Bueno, aquí se observa lo siguiente, pues no tiene una caseta de control, que básicamente es una caseta de vigilancia, que la que, pues, digamos, es el primer filtro, ¿no? Para permitir el ingreso, ¿no? De las unidades autorizadas o de las empresas autorizadas que están movilizando los residuos sólidos. Se cuenta con una balanza electrónica, una balanza de unas 60 toneladas de capacidad. Cuenta con una serie de vías de acceso, básicamente vías de acceso internas, pues son vías de tipo afirmadas, están completamente señalizadas, ¿no? Para permitir el ingreso continuo de las unidades. También es importante mencionar que la atención del relleno sanitario, el Zapayal, es continua. Son las 24 horas del día, los 365 días del año. También tiene unas oficinas administrativas. Estas oficinas pues sirven para, digamos, realizar actividades de tipo, pues digamos, de administración, de tipo documentaria. Aquí también, bueno, parte también de las oficinas comprende, pues, no los servicios higiénicos, aquella infraestructura sanitaria, llámese tanques sépticos, ¿no? Digamos, para la limpieza, pues, ¿no? Y el aseo del personal que labora en el relleno sanitario. Pues también tiene 3 pozas de lixiviados, son pozas de lixiviados que sirve para almacenar estos líquidos que se generan producto de la descomposición de los residuos sólidos. Luego veremos algunas imágenes de esas pozas que están impermeabilizadas. Drenes de gas, pues digamos, para conducir o para captar el biogás que se genera producto de la descomposición, de la descomposición anaeróbica de los residuos sólidos. Y bueno, tiene 2 áreas, ¿no? Creo que acá digamos, lo que es el núcleo, la parte central de un relleno sanitario, pues son las zonas de disposición final. Tiene 2 áreas
un área para lo que son los residuos no peligrosos, donde se disponen aquellos residuos municipales y aquellos residuos de otras actividades, diferentes actividades económicas que tienen características similares a los municipales. Y un área especial, exclusiva, para los residuos peligrosos de los centros de atención, de salud. Bueno, esos son, bueno, adicionalmente, como les mencionaba, pues esta infraestructura, pues también tiene un área para lo que es digamos, que es de estacionamiento, pues para la maquinaria pesada que trabaja en el relleno sanitario. Hay un depósito, bueno, de algunos sustancias o elementos químicos que se utilizan, pues para la limpieza, para almacenar algún, bueno, combustible, pues en pequeñas cantidades, ¿no? También tiene un área verde que sirve, que está dentro de la instalación del relleno. Bueno, acá les muestro algunas imágenes de lo que es el relleno sanitario. Bueno, estas son las oficinas administrativas. La balanza de pesaje es una balanza, pues, ¿no? Como les mencionaba, de 80 toneladas de capacidad. Una balanza electrónica, pues, que sirve para registrar el peso de residuos que se van a disponer ya sea en la zona de residuos no peligrosos o en la zona de residuos biocontaminados. Como les mencionaba, la atención es de manera continua, pues el relleno sanitario no solamente cuenta con instalaciones sanitarias, sino también tiene con una serie de elementos, de instalaciones eléctricas, ¿no? Para permitir el funcionamiento durante las 24 horas del día. Tiene sistemas de iluminación, pues para facilitar de manera segura la disposición de los residuos sólidos. Luego acá tenemos una poza de lixiviados, como ya les mencionaba, pues durante el proceso de los rellenos sanitarios, digamos, un subproducto, se generan pues nuestros lixiviados, que es básicamente la descomposición de los residuos sólidos, sobre todo de la materia orgánica. Tengan en cuenta pues, ¿no? que en este relleno sanitario casi el 87% de los ingresos los constituyen residuos domiciliarios. Y los residuos domiciliarios básicamente, bueno, estamos hablando de que un poco más del 50% de esos residuos es materia orgánica. Estos lixiviados que se generan están influenciados por esa descomposición, por la misma humedad de los residuos. Hay que recordar que también el relleno sanitario, cuando hablamos de residuos domiciliarios, también estamos hablando de un volumen importante, por ejemplo, de residuos provenientes de mercado. Entonces, estos residuos pues tienen una alta carga orgánica, tienen una alta humedad y por lo tanto conllevan pues no a la generación de lixiviados. No, la generación de lixiviados no es tanto por las precipitaciones pluviales, ya saben pues ustedes en Lima metropolitana, pues la precipitación pluvial es muy escasa y eso es esta poza. Bueno, la poza son 3 pozas, mira, cada poza ha de ser pues unos aproximadamente. Hablamos de una poza más o menos de 1000 metros cúbicos, está revestida con un geosintético y bueno, esta tubería que arriba es una tubería de PVC que capta el lixiviado a través de un sistema de redes que se desarrollan o que se han instalado dentro de en las plataformas del relleno sanitario, captan este lixiviado y es descargado en estas pozas. Es una tubería así de 6 pulgadas de PVC, tiene, pues, como ustedes podrán ver, el caudal es continuo, es cierto, pero digamos, si ustedes ven ahí el tirante, pues es muy bajito, ¿no? Es el tirante es muy cortito. Entonces, pero es un elemento, digamos, es un componente que es necesario, pues, ¿no? Su gestión es necesario, darle una adecuada gestión a esos lixiviados. Luego, pues existe, a ver, acá, bueno, les voy a mostrar un poco más las imágenes de lo que es el relleno sanitario, pues existe una serie de las plataformas donde que se van conformando, pues, ¿no? Conforme se van recibiendo los residuos sólidos. Esta plataforma estamos hablando de más o menos una altura de 5 a 6 metros. Ahora, eso es la altura de esta plataforma. No sé si hay
se refiere pues a esta altura de acá, ¿no? O sea, la altura total de la sumatoria de las plataformas que se van conformando en el relleno sanitario desde el nivel natural del relleno hasta, digamos, hasta la cúspide, hasta la etapa de cierre, más o menos lo tenemos proyectado más o menos hasta aproximadamente unos 40 metros, pero cada plataforma estamos hablando de más o menos unos 5 a 6 metros de altitud, de altura, ¿no? Finalmente, pues acá también existe una área exclusiva para lo que son los residuos hospitalarios. En el caso de los residuos hospitalarios, sí tienen tanto la base como el talud o el área donde se va a instalar, donde se van a disponer esos residuos hospitalarios, están impermeabilizados con geosintéticos, en este caso una geomembrana y un geotextil. En la geomembrana, si mal no recuerdo, de 2.5, de 2 milímetros de espesor, pues por la peligrosidad, pues, ¿no? Por estos residuos necesitan una mayor impermeabilización, pues, ¿no? Para evitar digamos, la contaminación hacia la napa freática, y además, pues, ¿no? Que también es una exigencia legal, una exigencia normativa, impermeabilizar las áreas para lo que son la disposición de los residuos de tipo, los hospitalarios tipo peligrosos, ¿no? En la parte inferior, pues bueno, esto es una imagen, ¿no? De un servicio, pues, ¿no? De levantamiento topográfico, donde se observa, pues, no, bueno, acá no se observa muy bien la conformación de las diferentes plataformas que se van conformando día a día de acuerdo a los ingresos de residuos sólidos en este relleno sanitario. No sé, a ver, con el moderador, no sé cómo es, las preguntas son al final o pueden ir manifestándolo, pueden ir formulándolo durante el desarrollo de la exposición. A ver. Bueno, aquí yo le mencionaba en el tema de la generación de la generación del, pues no, de otro elemento, otro subproducto de los rellenos sanitarios es la generación de biogás, ¿no? Sobre todo, pues, ¿no? En los residuos de tipo domiciliario, ¿no? Los residuos domiciliarios que los he mencionado, de esas 2.800 toneladas que se recibe de manera diaria, un poco más de casi el 86% lo constituyen residuos de tipo de origen domiciliario. Y aquí, bueno, se ve un perfil de la conformación, ¿no? Este es bueno, no está una escala, es un esquema básicamente para fines de la presentación. La parte inferior ven digamos, el perfil, ¿no? del terreno, y en esta la línea más gruesa se ve la conformación, pues, ¿no? Ya de las plataformas, de cómo se van a ir conformando estas plataformas en la medida que se van a ir recibiendo los residuos. Estas líneas verticales, pues, no lo constituyen, son las chimeneas, pues, nuestras chimeneas o sistemas de tuberías que sirven para captar el biogás. Es muy importante acá mencionar que en el caso del biogás que se genera en el relleno del Zapallar, básicamente el biogás, pues básicamente un elemento importante, componente importante es el metano. Este metano es quemado en el relleno sanitario. Cada chimenea, bueno, este es un esquema, tiene un quemador donde se prende, se enciende y se quema ese biogás, pues, no, para evitar la emisión de metano digamos, hacia la atmósfera, ¿no? Saben, el metano, pues, es un gas de efecto invernadero, y lo que se procura es evitar, pues, ¿no? Esa emisión. De que por qué no se pudiera de pronto reaprovechar o valorizar energéticamente ese biogás. Uno, porque pues este relleno es un relleno concesionado, ¿no? Es un relleno concesionado, y ya anteriormente, pues, no se ha visto, se han hecho algún tipo de estudios, pues, ¿no? Y digamos, la generación o la calidad de biogás tampoco no era la adecuada, pues, ¿no? Para algún tipo de valorización de tipo energética. Hay que recordar, pues, ¿no? Para la valorización energética también es necesario hacer un diseño del relleno sanitario desde sus inicios, ¿no? Pues para tener una mayor captura de
de este elemento, ¿no? De este gas. Que recordar, pues, ¿no? Que este relleno viene operando desde el año 96 y pues en el año 96 no existía, digamos, una reglamentación específica para el tema de relleno sanitario. La primera norma particular de manera puntual para el tema de relleno de residuos sólidos se origina en el año 2000 con la ley de residuos sólidos, en el año 2004 el reglamento de esa ley. Y por lo tanto, pues nuestro relleno se ha ido generando, bueno, se ha ido, pues, se ha ido adecuando a los marcos normativos. Pero aquí se puede ver, pues, ¿no? En el tema lo vio, el tema de estas chimeneas surgen, pues, ¿no? Desde la base del relleno y conforme se van completando estas plataformas, pues, ¿no? Se van instalando de manera continua, de manera vertical, estas chimeneas, ¿no? Aquí, eso también es un esquema, no está a una escala, como les vuelvo a repetir, este es un PowerPoint, sirve, es un esquema, pero da una idea, bueno, de cómo es esta conformación, ¿no? Esta es la base, es una base que está compactada, pues, ¿no? Para permitir la estabilidad, para facilitar la estabilidad del relleno. Y aquí, pues, estas partes blancas vendrían a ser los residuos que son compactados con la maquinaria pesada y esta área punteada viene a ser el material de cobertura que se va, con el que se va cubriendo los residuos de manera diaria. Y esta parte y esto de acá, digamos, esta figura vertical vienen a ser las chimeneas. Si ustedes se dan cuenta, esto se genera desde la base. Desde la base, pues, no, hasta la etapa, pues, no, digamos, hasta la cima, por decir, hasta la última, hasta la corona, por decir, de esa plataforma donde se va a instalar el quemador, pues, no, para a estas chimeneas de biogás. Aquí, bueno, ¿cómo es? Perdón. Pues, ¿cómo son estas chimeneas estas chimeneas, ¿no? Estas chimeneas de biogás, bueno, esto, como le vuelvo a repetir, es un esquema, ¿no? Y básicamente pueden ser, esto tiene un área más o menos de las tuberías, esta área, mejor dicho, esto como un cilindro, ¿no? Que está, tiene una malla metálica con el cual permite, pues, ¿no? Recubrir, permite acumular una serie de piedras de más o menos de 7.5 centímetros a 20 centímetros de diámetro, y en el centro va un tubo de concreto o de polietileno de alta densidad perforado de 12 pulgadas, ¿no? Eso es más o menos el tipo de chimenea que se instala en el relleno sanitario. Aquí lo pueden ver de una manera, bueno, esto es, ¿no? Es básico. Bueno, en este caso es una tubería, acá hay un ejemplo, esta es una tubería de concreto, tiene pues acá unas perforaciones, pero digamos el arreglo, cómo se dispone esa tubería es acá, ¿no? Esta es una malla electrosoldada y acá una serie digamos, de material, de piedras, ¿no? Se habla de más o menos un espesor de 7.5 a 20 centímetros de espesor, y en el centro va esta tubería, ¿no? Esta tubería que puede ser de concreto o puede ser de polietileno de alta densidad. ¿Cuáles son los servicios que brinda el relleno sanitario? Pues ya les he adelantado. Bueno, ¿qué tipo de residuos normalmente nosotros estamos recibiendo en el relleno sanitario? Uno es importante, los residuos municipales, más de casi el 85% de nuestros ingresos lo constituyen los residuos del ámbito municipal, los residuos que se generan en los distritos, en este caso los distritos del Cono Norte, también tenemos algunos distritos pues del Cono Sur y otros distritos, pues, ¿no? De algunas provincias, en las provincias del departamento de Lima. Están también los residuos de actividades de la construcción. Esto está importante mencionar, pues en el último año hemos tenido un importante ingreso de este tipo de residuos. Yo creo que un poco porque hay una mayor, me parece que por el tema existe una mayor fiscalización o presión, bueno, sobre esta actividad económica, y por lo tanto está derivando que muchos de los residuos que se generan en actividades de la construcción, generalmente lo que es movimiento de tierras,
se derivan al relleno sanitario. Luego existen pues, los residuos no peligrosos similares a municipales, pues son aquellos residuos que se generan en las industrias o aquellos residuos que se generan en algún tipo de actividades especiales. Son residuos pues básicamente conformados pues no por material de embalaje, maderas, residuos orgánicos que son recolectados por las empresas operadoras de residuos sólidos y son movilizados hacia el relleno sanitario. Otro residuo importante son los residuos en la disposición final de los lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Hay una normativa referente a lo, bueno, primero que nada en nuestro reglamento, en la ley de gestión integral de residuos sólidos, indica pues no, que los lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas se consideran como residuos no peligrosos. Pero eso también se ha complementado con una con una norma y un reglamento del Ministerio de Vivienda y Construcción en la cual establece una serie de características de estos lodos, pues para que puedan ser admitidos en los rellenos sanitarios. Sí, el último año es un importante ingreso de este tipo de residuos, de los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Y otro componente importante de los ingresos son los residuos la disposición final de residuos de centros de atención de salud. Básicamente los de tipo A que provienen de la práctica médica, de la atención de salud. Bueno, acá estas son imágenes, pues, a ver, son imágenes puestas a la disposición final de algunos tipos de residuos, de residuos hospitalarios, son de las famosas, pues, no bolsas rojas, se dispone en una celda de seguridad, tiene un área exclusiva para esta disposición. ¿Por qué el uso de un relleno de seguridad para la disposición de los residuos de establecimiento de salud? Uno, pues la norma técnica peruana permite, a la fecha, permite la disposición final en celdas de seguridad siempre y cuando se encuentren impermeabilizadas, pues, ¿no? Con materiales geosintéticos. Y bueno, sí, más o menos son aproximadamente 60, entre 50 y 60 toneladas por día de este tipo de residuos que se reciben de manera diaria en el relleno del Zapayal, ¿no? Bueno, en la parte inferior, pues ven, pues básicamente aquellos son los residuos, son los camiones compactadores, ¿no? Que transportan residuos domiciliarios y esto pues es la acumulación pues no, de residuos, bueno, que se procesan de manera permanente, se procesan de manera diaria. ¿Cuál es el equipamiento que cuenta el relleno sanitario? Pues el equipamiento básico tiene un tractores oruga, pueden ser entre 2 a 3 tractores orugas, el cargador frontal, volquetes, volquetes son de 14 a 19 metros cúbicos, y una cisterna con equipo de succión, pues no, para la succión de los lixiviados. ¿Qué se hace con los lixiviados? Pues los lixiviados se recirculan, ¿no? De esa poza de lixiviados que yo les mostraba en una diapositiva, ese líquido es succionado, se reinfiltra en las capas superiores del relleno sanitario, pues no, para favorecer también, pues no, a la descomposición de la materia orgánica y también a la formación de más biogás. Biogás, pues finalmente, como le mencionaba, se quema, no tiene una valorización energética en el relleno. Y bueno, el tractor oruga el tractor oruga, pues básicamente su función es la de compactar los residuos. Nosotros en el relleno sanitario, más o menos la densidad de los residuos a los cuales se llega a una densidad de más o menos 900 kilos por metro cúbico, ¿no? El cargador frontal, pues nos encarga de acarrear el material de cobertura, pues no, para cubrir de forma diaria los residuos sólidos. Los residuos sólidos se cubren de forma diaria. Si existe alguna visita al relleno sanitario, pues van a ver pues, que el relleno sanitario del Zapayal no es un botadero, no es que existan moscas, porque hay un procesamiento continuo de los residuos, ¿no? Todos los residuos que se reciben se compactan y se van cubriendo con material de cobertura. Y el volquete pues no tiene una función, es de trasladar ese material de cobertura, que básicamente tierra, algún tipo de agregado pues para evitar pues no la proliferación de moscas y también pues para ir conformando las plataformas que se vayan conformando de una manera estable, que permitan que permitan la captación de los lixiviados
y evitar pues algún tipo de derrumbe, ¿no? Desmoronamiento de estos tipos de plataformas. O sea, yo les mencionaba también que existía un área si bien es cierto, este relleno tiene un área de una extensión de más de 300 hectáreas, pero no quiere decir que todas las 300 hectáreas se destinen para el relleno sanitario. En el relleno sanitario, pues tenemos la suerte de contar con una cantera propia y esta cantera, pues, es lo que nos abastece de ese material de cobertura, pues, para ir conformando las plataformas del relleno sanitario. Pues también como parte, pues todo, como toda infraestructura de disposición final de residuos sólidos, tiene una serie de compromisos ambientales. Este relleno sanitario tiene un PAMA, ese PAMA se ha ido actualizando, tiene el área para disposición final de residuos hospitalarios, tiene un instrumento de gestión ambiental propio, el cual también se ha ido, pues conforme ha existido la necesidad, se ha ido actualizando, se ha ido adecuando. Y como parte de estos instrumentos de gestión ambiental se generan una serie de compromisos, ¿no? Entre ellos, pues el monitoreo de lixiviados, el monitoreo de ruidos, la calidad de aire y gases, y también tenemos el monitoreo de aguas subterráneas. Si bien es cierto, cuando el Perú no se ha establecido, pues que en el caso de lixiviados, qué parámetros deben ser analizados o monitoreados, nosotros en los instrumentos de gestión ambiental correspondientes se han establecido una serie, ¿no?, de parámetros o de sustancias sobre las cuales se hacen los monitoreos correspondientes, ¿no? Igual ocurre en el caso, bueno, en el caso de calidad de aire, pues sí existe un marco normativo. Y en el caso de agua subterránea también existen, pues, nuestros compromisos sobre qué parámetros se hace los monitoreos correspondientes. En el caso de Portillo Grande, pues es un relleno que está ubicado al sur de Lima, tiene una menor extensión que el relleno El Zapayal, y este también tiene la recepción de residuos es de 2.300 toneladas de residuos por día, ¿no? ¿Qué tipo de residuos aquí se reciben? Igual, bueno, acá se reciben de esos 2.300 toneladas de residuos sólidos, se reciben aproximadamente el 75% corresponden a los residuos domiciliarios, ¿no? Los residuos que se generan en los distritos. También una parte muy importante de esos residuos vienen a ser los escombros. Bueno, son los residuos de actividades de la construcción, producto de movimiento de tierras, demoliciones, corresponde casi el 19%, y luego existen también los residuos de tipo peligroso, los industriales peligrosos, que son el 1.26%, y bueno, también existen los residuos no peligrosos, que es casi el 2.7%, y en el último año también hemos tenido un importante ingreso de lo que son los residuos de las plantas del tratamiento de aguas residuales domésticas, ¿no? El peso dispuesto en el año 2019 han sido 843.400 toneladas. Eso es lo que se ha recibido en el año 2019. Como ustedes verán, pues a ver, en comparación al relleno de Zapayal, el volumen más importante de residuos que se han recibido en el relleno de Portillo Grande son los de tipo domiciliarios. En este relleno no se manejan residuos hospitalarios peligrosos, pero se tiene un área exclusiva para lo que son residuos industriales peligrosos. A ver, ¿cuáles son los componentes de ese relleno sanitario? A ver, los componentes de ese relleno sanitario, bueno, básicamente son muy parecidos, son casi iguales a los del relleno, el Zapayal. Y bueno, igual tiene una caseta de control, pues una caseta de vigilancia, una balanza electrónica, pues para que sirve para registrar el peso que viene a ser, que se dispone en el relleno sanitario, una serie de vías de acceso, bueno, caminos afirmados, pues, para permitir la circulación de los transportistas de residuos sólidos, oficinas administrativas, pues donde se desarrollan labores de tipo documentaria. También esto incluye lo que son vestuarios, infraestructura sanitaria, llámese tanques sépticos, eh, una serie de infraestructura necesaria, pues, ¿no? Para
digamos, para el personal que labora de manera permanente, que labora permanentemente en el relleno sanitario. También existen pues las pozas de lixiviado, ¿no? Tenemos 3 pozas de lixiviados en el relleno Zapallar, drenes para gases, una zona de disposición final para residuos no peligrosos, que es lo que es la zona donde se disponen los residuos domiciliarios, donde se disponen los residuos de actividades de la construcción, aquellos lodos de planta de tratamiento de aguas residuales no peligrosos, que tienen características de no peligrosidad, y también se tiene un área exclusiva para únicamente los residuos industriales peligrosos. ¿Qué residuos industriales peligrosos se reciben básicamente en el relleno? Se reciben aquellos materiales que se encuentran contaminados con hidrocarburos, ya sean textiles, maderas, envases, tierras contaminadas, envases vacíos de reactivos químicos, algunas pinturas, fluorescentes, pilas, baterías, medicinas dadas de baja, ese tipo de residuos, ¿no? Se disponen en este relleno sanitario, en esta celda de seguridad. Luego, ¿qué existe acá en el relleno sanitario deportivo grande? Pues aquí les voy a mostrar unas imágenes de cómo es una poza, pues no las pozas de lixiviados. Estas son 2 pozas, ¿no? 2 pozas de lixiviados. Bueno, hay una poza mucho más grande, se nota que es más grande, hay una poza más pequeña. Estamos hablando de una poza, pues, no de 1000 a 5000 metros cúbicos de capacidad. Sirve, pues, para almacenar los lixiviados que se van generando de manera diaria, producto, ¿no? De la descomposición de los residuos, básicamente los residuos domiciliarios. Pues aquí les quiero mostrar una imagen de un tractor oruga que se encarga, pues, ¿no? de compactar esos residuos sólidos o esos residuos sólidos de tipo no municipal. Este es en el área de residuos, del área de residuos, el área de residuos no peligrosos. Y en la parte inferior, pues, no, aquí se ve, pues, este es un levantamiento topográfico y aquí se puede ver la conformación, ¿no? de las diferentes, pues, ¿no? plataformas de donde se van acumulando los residuos, ¿no? Igual la altura más o menos de cada plataforma, estamos hablando de 5 a 6 metros, y aquí en la parte inferior, en la parte superior, esta es una masa de residuos, pues, ¿no? que viene siendo que de manera diaria se compacta y se va cubriendo con material de cobertura. Las actividades, básicamente las actividades que se desarrollan en el relleno sanitario deportivo grande son iguales a las del relleno Zapallar, en lo que se refiere al procesamiento de los residuos. Los residuos sólidos, en el caso de los municipales, se descargan, un tractor oruga se encarga de compactarlos. Los niveles de compactación o la densidad que se llega a obtener más o menos, como les indicaba, de 900 kilos por metro cúbico. Y luego los residuos, una vez compactados, se cubren con material de cobertura y se van conformando sucesivamente las plataformas. La instalación, el relleno deportivo grande, pues tiene un sistema de circulación o sistema de captación de lixiviados, los cuales derivado de estas pozas de almacenamiento para luego posteriormente ser succionadas y reinfiltradas en la parte superior del relleno sanitario, en las celdas superiores del relleno sanitario. Bueno, en el caso también les mencionaba, pues, ¿no? que este relleno sanitario tiene un área para lo que es la disposición, para lo que es el almacenamiento o la disposición final de residuos peligrosos. Igual es un esquema, lo que yo acá les muestro es un esquema, no es necesario, no es no es un detalle o no es la conformación final de cómo es la impermeabilización de una celda de seguridad, pero si ustedes lo pueden ver acá, básicamente es la colocación, pues, ¿no? de la parte en el área, se coloca, pues, no, el suelo natural, se coloca sobre ese suelo natural un material compactado, tiene un espesor de 30 centímetros. Sobre ese suelo ya compactado, compactado y nivelado, se coloca una geomembrana de 2 milímetros de espesor. Sobre esta geomembrana existe un geotextil no tejido de 300 gramos por metro cuadrado, y sobre este último geotextil se coloca
otra capa de suelo, de material, pues, ¿no? De material que permita la protección de estos geosintéticos, un espesor de un suelo mejorado de más o menos 30 centímetros de espesor. Bueno, aquí esto no es bueno, esto es la construcción de una celda de seguridad para residuos, residuos peligrosos. La configuración es básicamente la misma también para los residuos, para una celda de seguridad para residuos peligrosos de atención de centros de atención de salud. Si ustedes pueden ver, bueno, esta manta gris viene a ser, pues, ¿no? La geomembrana, y esta manta un poco de mal negra viene a ser el geotextil. Eso es cómo es la conformación de una celda de seguridad. Ojo, la celda de seguridad es un método de disposición final. Los residuos que se disponen en esta celda de seguridad no es que se traten, simplemente es un lugar, o mejor dicho, es un lugar adecuado, desarrollado bajo técnicas de ingeniería, donde permite, pues, ¿no?, ir disponiendo o ir almacenando de manera permanente una serie de residuos peligrosos. En el caso de la chimenea de gases, pues este es un modelo, ese es en el caso de Portillo Grande, este es un quemador. Y aquí lo que yo les mostré en una imagen, pues no es esta malla, puede ser también inclusive un cilindro, en el cual dentro de ese cilindro, esa malla, se ubica una serie de piedras, pues, ¿no?, de un espesor determinado, y que sirve, pues, para captar el biogás, y este biogás finalmente es quemado. Que esto es un quemador, no es un sistema muy complicado. La idea, pues, ¿no?, de la chimenea de gases es evitar la emisión de metano hacia la atmósfera. Bueno, ¿qué servicios se brindan en el relleno de Portillo Grande? Los servicios que se brindan son la disposición final de residuos municipales, la disposición final como les mencionaba, de residuos de actividades de la construcción, aquellos residuos no peligrosos, con características similares a los municipales, o aquellos que tienen, pues, alguna declaratoria de residuo no peligroso. Los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas, ojo, acá se entiende que son las aguas residuales domésticas y que tienen, pues, ¿no?, esa característica de no peligrosidad establecida en los reglamentos correspondientes. Y también existe, pues, como les mencionaba, un área exclusiva para los residuos peligrosos industriales, en general diferentes actividades económicas, no solamente netamente, pues, industriales, sino también pueden ser residuos peligrosos por ejemplo, de actividades de la construcción, o residuos de algún tipo de actividad particular. Aquí les quería mostrar, pues, nosotros tenemos en el norte del Perú un relleno de seguridad, es un relleno, una instalación, pues, para lo que es el tratamiento y disposición final de residuos, de residuos peligrosos. En este caso se ve esta instalación, o esta área que es más grande, para la disposición final de residuos de tipo hospitalario. Y esta área, pues, más pequeña, que ya tiene un avance, un frente de trabajo avanzado, es el área para disponer residuos industriales peligrosos, ¿no? Igual, bueno, pues este sí es un relleno donde esta parte de acá, estas mantas de color negro, pues vienen a ser los geosintéticos, los cuales se ha impermeabilizado, se ha revestido tanto el talud como la base de esta instalación. Y aquí, si ustedes ven, hay como una serie digamos, de drenes, ¿no? Un dren longitudinal y drenes transversales que sirven, pues, ¿no?, para captar algún tipo de líquido, algún tipo de lixiviado que se pudiera generar en esta área para residuos biocontaminados, ¿no? En el caso del relleno que nosotros manejamos, que Innova opera en Cumbre, tienes un área menor, son 110 hectáreas. También cuenta con un área para lo que son residuos no peligrosos. Y bueno, acá acá se puede ver, pues, ¿no?, aún como es un relleno que viene operando desde el año 2015, en el caso de los residuos peligrosos, si mal no recuerdo, del año 2016.
y pues todavía se encuentra en una etapa de avance, ¿no? Todavía se puede visualizar, se puede, como ustedes lo ven acá, se puede ver todavía, pues, ¿no? La parte que ha sido impermeabilizada, ¿no? Sobre esta área, una vez que se complete, se conformará una plataforma, unas celdas superiores de acuerdo a un plan de trabajo, ¿no? Bueno, esta también es un área, pues, ¿no? Para lo que son los residuos no peligrosos. Y aquí también se ve, ¿no? En este caso se ven acá unos drenes transversales y aquí, bueno, no se nota la imagen, acá hay un dren principal que sirve, pues, ¿no? Para la captación de los lixiviados. En este caso sí este es el área para residuos no peligrosos. Y en este caso sí el dren principal que captura los lixiviados sí está pegado, pues, ¿no? Hacia el talud de este relleno, del relleno sanitario, ¿no? En el caso del relleno deportivo grande, el equipamiento es similar es igual al equipamiento que se encuentra en Zapayal. Se tiene un tractor oruga, las cantidades pues van a depender de las necesidades de servicio, ¿no? Se pueden tener 2, 3 tractores orugas, pero yo les menciono el equipamiento básico, ¿no? Tractor oruga, un cargador frontal, un volquete y una cisterna que sirve pues, ¿no? Para succionar los lixiviados y facilitar su recirculación o reinfiltración de los mismos. Igual, pues este relleno sanitario cuenta con una serie de permisos ambientales, una serie, pues, no de permisos, de cumplimiento, de regulaciones que les ha ido desarrollando a lo largo desde el año 96, que se ha ido adaptando, que se ha ido actualizando. Y como parte de estas obligaciones ambientales, pues no se tiene, al igual que el relleno de Zapayal, un monitoreo de lixiviados, monitoreo de ruidos, monitoreo de calidad de aires y gases y el monitoreo de aguas subterráneas, ¿no? Los parámetros, en el caso de los lixiviados, de calidad de aire, de aguas subterráneas, están previstos en los instrumentos correspondientes, así como también la frecuencia de la realización de este tipo de monitoreos. A ver, esto sería en el caso de los rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios actualmente se encuentran activos. Como les mencionaba, la atención de los residuos, la atención o la prestación de los servicios son todos los días durante las 24 horas. Y bueno, son las cantidades que yo les he mostrado, las cantidades de toneladas por día corresponden al año 2019. En realidad, pues en los últimos 5 años hemos tenido un incremento en la generación, un incremento en los ingresos de disposición final de residuos sólidos. Quizás este año 2020, pues no por esta situación particular que se vive, ¿no? Por la situación de emergencia sanitaria, ya se ha registrado una reducción en la cantidad de residuos, sobre todo pues en los residuos de tipo, aquellos residuos que se derivan de actividades económicas, ¿no? Y eso se refleja, por ejemplo, en los residuos industriales de tipo peligroso, en los residuos de actividades de la construcción, obviamente en los residuos domiciliarios, pues, ¿no? Al haber, pues, una mayor restricción, al haber existido o haber periodos o horas de cuarentena, pues hace que no todas las actividades comerciales que se desarrollan en una ciudad, pues estén al 100%. Y eso se traduce en una disminución de los ingresos de residuos sólidos. Ahora, pues, les voy a mostrar acerca, pues, ¿no? De lo que es el servicio de limpieza pública en el Cercado de Lima. Bueno, más que una gestión integral, les queríamos, antes de desarrollar, documentarles cómo es el servicio o el servicio que brinda Innova Ambiental en Lima Cercado. En el Perú, los servicios de limpieza pública se pueden brindar ya sea a través directamente por la municipalidad. La municipalidad cuenta con sus unidades propias y brinda el servicio, ¿no? Eso puede ser una situación, o a través de un privado, a través de un tercero. En este caso, una empresa operadora de residuos, o en algún momento lo que eran, pues, ¿no? Las empresas prestadoras de residuos sólidos. Siempre hay que tener en cuenta, pues, ¿no? Que quien tiene la responsabilidad de la gestión de los residuos municipales es el municipio, ¿no? La parte operativa puede hacer la misma municipalidad o a través de un tercero.
Ese tercero puede ser contratado ya sea por un contrato de locación de servicios o a través de concesión, a través de un contrato de concesión. En el caso de Lima Metropolitana existen dos contratos de concesión, pues no, el contrato que mantiene Innova Ambiental desde el año 96 y también pues no y en el distrito de San Borja. San Borja también tiene un contrato de concesión, pero es un contrato solamente del servicio de recojo de residuos. En ciudades me parece como Huancayo, Ica también, en los distritos capital de esas provincias también existen concesiones del servicio de limpieza pública. En el caso de Lima Metropolitana estábamos hablando pues casi el 80% de los distritos tercerizan su servicio. La parte operativa la tercerizan a través de una empresa prestadora de servicios. En Lima Metropolitana, los rellenos sanitarios que prestan servicio, que abastecen del servicio de disposición final a los 40 y tantos distritos de Lima Metropolitana, son operados por terceros. No ocurre eso mismo en provincia. En provincia, pues lamentablemente los botaderos, o la mayor parte de las provincias que donde funcionan botaderos, son pues no, digamos, de una u otra manera pueden ser de tipo informal, pues no hay ahí un control correcto o técnico acerca de ese tipo de instalaciones o infraestructuras. Entonces, desde esa perspectiva o habiéndoles mencionado eso, es que la empresa Innova Ambiental mantiene un servicio de limpieza pública o brinda el servicio de limpieza pública en el distrito de Cercado de Lima. Tienes un servicio bajo una modalidad de concesión. A ver, acá, desde la etapa de la generación de residuos sólidos, se da una serie, creo que de etapas, pues, en el manejo de estos residuos, desde el almacenamiento, la recolección, podemos hablar ahí del tratamiento, la transferencia y finalmente la disposición final de residuos sólidos. Pero también existen otros servicios que son necesarios, pues, ¿no? Para el mantenimiento de una ciudad, como es el barrido y limpieza de espacios públicos. Son servicios que son muy importantes, pues, ¿no? Para el mantenimiento de la ciudad. Ya lo hemos visto en esta etapa de pandemia, en esta etapa de emergencia sanitaria, de cuán importante, pues, ¿no? Es contar con un adecuado servicio de almacenamiento de residuos, con un adecuado servicio de barrido, de mantenimiento, pues, ¿no? De limpieza de esos espacios públicos, de vías públicas, pues, para asegurar la salud pública de las personas, ¿no? ¿En qué etapas? Pues participa Innova Ambiental en el caso del Cercado de Lima, participa en la etapa del barrido, en la etapa del transporte, bueno, acá está oculto, pero en la etapa del transporte, en la transferencia y en la disposición final. Esos son los servicios que brinda Innova Ambiental en el Cercado de Lima. Los rellenos sanitarios, como yo le mencionaba, pues se brinda a diferentes distritos, a diferentes empresas prestadoras de servicio, independientemente del distrito donde provenga. Pero en el caso de los servicios de recolección y de barrido, Lima Innova Ambiental lo brinda únicamente al Cercado de Lima. Por el momento lo brinda únicamente al Cercado de Lima. A ver, para mencionarles acá, pues no, la operación con los servicios son la operación de los rellenos sanitarios, relleno sanitario de Portillo Grande y El Zapayal, la operación de la planta de transferencia de Huayna Cápac, la recolección de residuos domiciliarios y mercados, la recolección de contenedores, en el caso de Lima, como les comentaré posteriormente, ha instalado una serie de contenedores, pues no para facilitar el almacenamiento de residuos, sobre todo pues en aquellos lugares de alta concentración de personas, alta concentración peatonal, y también pues tiene un servicio de barrido y limpieza de espacios públicos. En el caso del servicio de limpieza pública del Cercado de Lima, pues brinda el servicio con aproximadamente 600 operarios. Se recolectan aproximadamente 17.500 toneladas mensuales de residuos sólidos. En el caso de los escombros o actividades de la construcción, se han recolectado a casi 30.000 toneladas. Los kilómetros de
de calles que se barren por día son aproximadamente 450 kilómetros. Y al año se mantiene, o el año se mantienen algo de 80.1 millones de áreas de parques y plazas, ¿no? No solamente se barren, sino que también se limpian, se lavan. Son más o menos los indicadores operativos que tiene la empresa, ¿no? Esto es un resumen, pues, ¿no? En en primer caso, de los operarios de barrido y luego, pues, ¿no? De las actividades que desarrolla la empresa, ¿no? Se ve, pues, ¿no? La actividad de recolección, no solamente a nivel domiciliario, sino también de actividades de la construcción y también lo que son los servicios de mantenimiento y barrido y los espacios públicos. Entonces, estos son imágenes, acá es un servicio de barrido. Aquí se tiene un tipo de contenedor especial, luego una diapositiva posterior les mostraré, es un big tainer, lo que hace, esto está ubicado por el mercado central. Es un contenedor que lo que hace es facilita, a través tiene una tapa, pues no, la persona ingresa su bolsa de residuo y en la parte inferior, y debajo, pues no, de la superficie existe un contenedor que se autocompacta para facilitar la acumulación de residuos. Y acá hay un tipo de barrido mecánico que se brinda, pues, ¿no? En lo que es en el cercado de Lima, en algunas vías del cercado de Lima, en algunas calles, mejor dicho, del cercado de Lima. Esto es el sistema, el autocompactador o el contenedor que yo anteriormente les mostraba. Este contenedor se eleva, pues aquí está digamos, la parte visible, ¿no? La que lo puede observar el peatón o el usuario. Y en la parte inferior existe un contenedor. Un contenedor que va acumulando los residuos, van acumulándose los residuos. Tiene un sistema automático de levantamiento, una plataforma automática por la cual se eleva este compactador. Luego, a través de un camión remolcador, tipo rolón, roll-off, lo eleva, lo extrae de ese autocompactor y ese finalmente es llevado hacia la planta de transferencia. Acá algo muy importante también que les quería mencionar. En el caso de Lima Metropolitana, los residuos sólidos se recolectan y todos terminan en una planta de transferencia, ¿no? En esa planta de transferencia, lo que se hace es de un camión de, por ejemplo, 19 metros cúbicos, transferirlo, trasvasarlo a un camión de mayor capacidad, con el objetivo, pues, ¿no? de hacer un transporte mucho más eficiente, digamos, de hacer un uso óptimo de los camiones recolectores de residuos, de evitar, pues, ¿no? Los sobrecostos laborales, es que se utiliza esa planta de transferencia. De esa transferencia, estos residuos son movilizados hacia el relleno sanitario de Portillo Grande. Esta planta de transferencia está ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores, en la planta de Huayna Cápac, son más o menos 24.000 metros cuadrados, donde se brinda el servicio de transferencia. Bueno, esta es la planta de transferencia, es una vista aérea de la planta de transferencia. Si ustedes pueden ver acá, estos son los camiones recolectores, ingresan, estos acá hay como una especie, hay un desnivel, pues básicamente es un embudo donde permite la descarga de los residuos hacia estos camiones madrina. Los camiones madrina, pues son estos camiones de acá, son camiones de 60 metros cúbicos, que finalmente esos son movilizados hacia el relleno sanitario. En este caso, el relleno sanitario de Portillo Grande. A ver, creo que ya estamos, sí, tenemos algunos minutos. Quisiera saber, bueno, esto sería pues no la presentación de lo que son la operación de los rellenos sanitarios de Portillo Grande, el Zapayal, y también la operación de lo que es de los servicios en Lima Metropolitana. Bueno, está mi correo, mi correo corporativo, el correo particular, si uno de ustedes tuviese alguna duda, alguna consulta, y también existen pues los correos comerciales, pues no en caso pues no de que requieran algún tipo de servicio, algún tipo de servicio de manejo de residuos sólidos. No sé, si hubiese alguna consulta, alguna pregunta al respecto. Sí, ingeniero. Han hecho un par de preguntas al chat. Yo, si desea, lo puedo leer para A ver, que ustedes las puedan dígame. aclarar. Por ejemplo, Dígame. la primera es de Erika Lisset. Pregunta, ¿el relleno Zapayal dispone de residuos biocontaminados previo tratamiento o
la disposición final es directa. Mira, en el caso del relleno, el Zapayal tiene un área exclusiva para ese tipo de residuos. Acá quiero verla. Quiero verla. A ver, vamos a ver. Ya, acá está. A ver, lo que existe en el relleno, el Zapayel, existe una celda de seguridad que está impermeabilizada con este material geosintético, y lo que ahí se recibe son residuos de centros de atención de salud. Son bolsas rojas, son bolsas que son residuos peligrosos que no han sido tratados. Nuestra legislación, la norma técnica en de residuos hospitalarios del Ministerio de Salud permite el uso de celdas de seguridad. ¿Qué es lo que se hace? La celda de seguridad, estas bolsas rojas, no se reciben residuos a granel, tienen que estar almacenados, se reciben en esta celda. Perdón. Yo creo que acá les voy a mostrar este de acá. Este, por ejemplo, es el área para residuos hospitalarios. Entonces, estos residuos se reciben, no tienen sido generados ya sea en los hospitales, clínicas público-privadas, en el sistema de salud, ya sea la seguridad social o los hospitales del Ministerio de Salud. Los residuos son recolectados, una empresa prestadora traslada esos residuos hacia el relleno de seguridad y son descargados. Estos residuos no han tenido tratamiento. Y por eso se disponen como peligrosos. Ahora, te digo que esto funciona porque existe un marco normativo que permite el uso de la celda de seguridad, pero también existen servicios o hospitales que tratan sus residuos. O sea, tienen básicamente a través del sistema del autoclave. Tienen un autoclave, ese autoclave es un método de tratamiento térmico, pues no, ya sea por presión y temperatura, inertizan esos residuos hospitalarios, ¿no? Los de clase A. Si esos residuos son tratados, pueden ser dispuestos como residuos no peligrosos. Se disponen en el área para residuos no peligrosos. Correcto. Entonces, lo que ahí básicamente se recibe son residuos hospitalarios peligrosos, vale decir residuos que no han recibido ningún tipo de tratamiento. Nosotros, en el caso del relleno Cumbre, sí recibimos residuos hospitalarios tratados. En Trujillo existe una planta de tratamiento mediante el autoclave de una empresa y bueno, sí, llegan a los niveles de tratamiento y esos residuos ingresan como no peligrosos, pues porque ya han sido tratados, ¿no? Así es. Así, no sé si hubiese ¿está claro la absolución de la pregunta? Correcto. Ya, Sí, sí, dice, gracias, le agradece. ya. Bueno, una otra pregunta es con respecto a los lixiviados. Sí. Si es que ¿qué hacen con los lixiviados generados? Si es que se le llega a dar algún tipo de reuso posteriormente, No, mira, en el caso de tratamiento. los lixiviados, bueno, acá no hay no básicamente lo que se hace con los lixiviados, si ustedes pueden ver, bueno, acá, bueno, esto es el lixiviado, ¿no? Que se genera, pues, no producto es un subproducto del relleno sanitario. Básicamente lo que se hace es ese lixiviado se succiona a través de unas cisternas y luego se reinfiltra en las plataformas más antiguas. No existe un sistema, no, a la fecha no se brinda digamos, un tratamiento de ese lixiviado. La legislación permite, pues, ¿no? La reinfiltración del lixiviado. Lo que se busca con la reinfiltración es básicamente es favorecer, ¿no? A la generación, sobre todo en las plataformas nuevas, en las plataformas que se van conformando, es que a través de este lixiviado se favorezca a la generación de biogás, ¿no? Un problema del relleno sanitario, el principal problema de los rellenos sanitarios es el tema de la humedad, ¿no? Si bien es cierto, la humedad es importante para la descomposición de la materia orgánica, para la formación de biogás,
pero pero puede en algún momento afectar a la estabilidad del relleno, ¿no? Y provocar algún tipo de derrumbe o deslizamiento. Entonces, lo que se busca es activar la generación de biogás. ¿No? Ustedes saben, el biogás lo que se hace, pues su manejo es mucho más, no más sencillo, pero digamos es más rápido, ¿no? El biogás se capta a través de estas chimeneas y finalmente se quema. Como les decía, en el caso de los rellenos que están concesionados, no hay una valoración energética de ese biogás, simplemente se quema. Que pudiera existir una valorización es posible, se tendría que analizar, que estudiar, pero tengan en cuenta, pues, ¿no? Que este es un relleno, son rellenos concesionados, ¿no? Así es. ¿Hay Correcto. alguna consulta, alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, a ver, déjame ver si he podido aclarar las dudas de los presentes. Em, También una pregunta también aparte, es con respecto, bueno, quizás un comentario de usted acerca de si considera usted viable la implementación de una planta de tratamiento de valorización para poder recuperar residuos aprovechables, tanto orgánicos como inorgánicos. Ya, tú te refieres a instalar una planta para que se destinen menos residuos al relleno sanitario. Claro, sí, hacer Bueno, una pregunta. en realidad, bueno, nuestra ley, nuestro marco normativo, este, mm, a ver, bueno, en el caso del Perú, lo que busca es favorecer a la valorización, ¿no? La valorización ya sea energética o la valorización, digamos, la valorización de tipo física, ¿no? De los residuos sólidos. Pero mira, por experiencia, el tema de la valorización, para que exista una valorización energética, una valorización de los residuos sólidos, tiene que existir infraestructura, tiene que existir una segregación adecuada en fuente de los residuos sólidos. Eh, y se tiene, pues, de manera particular, se tiene de las experiencias que yo conozco, no solamente acá en Perú o en otros países, es que en el caso digamos, del reciclaje o de la recuperación de residuos, para que se considere viable, para que sea factible económicamente, sostenible, de manera sostenidamente, no solo desde el punto de vista ambiental, sino financiero, económico, es que esto debe ser parte del servicio de limpieza pública. Normalmente, pues en las ciudades, ¿no? Que tienen pues unos mayores indicadores de valorización o reaprovechamiento de residuos, pues al igual como acá se paga por el arbitrio por limpieza pública y en ese arbitrio está la tarifa de recolección, de barrido, también en esos lugares existe digamos, un precio, un gasto por el tema de la valorización. No es ahí no existe, pues no hay esa idea de que los residuos de por sí solos o la venta o la comercialización de algún tipo de estos residuos van a sostener estas plantas o estas infraestructuras. ¿Qué es lo que yo considero? Es que, bueno, tiene que haber, para instalar este tipo de infraestructuras, se tiene que analizar, pues, no previamente, se tiene que analizar sobre todo el tema de la viabilidad económica, ¿no? Hay también estudios, pues, ¿no? Que indican que inclusive, pues, ¿no? Por el tema del transporte, no solamente de la segregación, transportar y llevarlo a una planta de tratamiento, inclusive se genera hasta un mayor impacto que si el residuo va directamente al relleno sanitario. Hay estudios, he visto estudios en España, me parece, por ejemplo, en ciudades donde, pues, cuando se analiza la huella de carbono, se analiza el impacto del reciclaje, del papel, del cartón, se llega a la conclusión de que tiene un mayor impacto de que si lo hubieran llevado directamente al relleno, al relleno sanitario. Lo que se debe hacer, pues, en estas plantas de tratamiento, pues, no es evitar, pues, no que esto luego se conviertan en botaderos, ¿no? Y esto como de un comentario muy personal. El problema del Perú es yo particularmente considero que es el tema de la disposición. En materia de residuos sólidos es el tema de relleno sanitario, la disposición final.
La basura más o menos se recoge, más o menos se barre la ciudad con mayor o menor éxito, pero el tema está que se hace con la basura posteriormente, ¿no? Y en los otros, y en países pues donde se ve el tema de reaprovechamiento, que tienen indicadores muy altos, o tasas de reaprovechamiento, digamos, altas o de 20, 30%, es porque existe todo un sistema, es porque no solamente existe la planta de tratamiento, sino que porque existe un lugar adecuado para disponer los residuos sólidos. O sea, el relleno sanitario siempre va a ser necesario para un sistema de manejo de residuos sólidos, porque no todos los residuos pueden ser reaprovechados. O sea, se reaprovecha básicamente aquello que tiene un valor económico, un valor de venta, ¿no? Que tiende, al cual se puede obtener un beneficio económico. Y habrá pues tipos de plástico, tipos de cartón, tipos de papel, maderas, que no van a tener un mercado, no van a tener un lugar donde reaprovecharse, ¿no? Y tienen que ser destinados a un relleno sanitario. Creo que el Perú tiene ahí un reto muy importante, sobre todo, pues eso yo creo que ustedes deben ser conscientes, ustedes que están en formación, o la mayoría de ustedes son alumnos, que el problema en el tema de residuos sólidos va por el tema de la disposición final. O sea, se recoge, pero finalmente luego no se sabe qué hacer con los residuos, ¿no? Y en también ese orden de ideas, pues el Ministerio del Ambiente ha ido desarrollando una serie de proyectos, pues, ¿no? Para ir disminuyendo esta brecha, pues, ¿no? De falta de infraestructura para la adecuada disposición final de los residuos sólidos, ¿no? Y otro punto muy importante también hay que ver, ¿no? O sea, así, como cuando se ven otros lugares que tienen reaprovechamiento, reciclaje, pues hay que ver cuánto, digamos, cuánto cada persona gasta por residuos sólidos, ¿no? O cuánto es el gasto del Estado per cápita por limpieza pública. Vamos, la otra vez veía, había una estadística en el caso de Estados Unidos, se hablaba, por ejemplo, de por persona, el Estado gastaba, en lo que era el manejo de residuos, gastaba lo de 500, 600 dólares por año, ¿no? Mientras, pues, en países como en Sudamérica, pues, estamos hablando de 20, 30 dólares por año, ¿no? Y en esos 500 o 600 dólares, pues ahí está la planta de tratamiento, está el relleno, está toda la recolección, ¿no? ¿Me entienden, no? Y claro, difícilmente, pues, ¿no? Con 20, 30 dólares al año, pues vas a tener todo, ¿no? Es imposible, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay que analizar esa situación, ¿no? No sé, ¿crees? Correcto. ¿No está claro o alguna? Correcto, creo que sí es una respuesta bastante am, correcta, bastante explicativa. Otra pregunta que también hacen los presentes bueno, por ejemplo, acá María Elena Paz pregunta, más o menos, ¿para cuántos años de funcionamiento tiene el relleno? ¿Cuántos años más le quedaría? Y además, ¿qué se tiene proyectado hacer después de su cierre en el área del relleno sanitario? A ver, lo que se puede, a ver, en el caso del relleno sanitario en el caso de la vida útil es muy, muy relativo, ¿no? Va a depender mucho de los niveles de ingreso que se tengan en los próximos años, ¿no? Como les mencionaba, en los últimos 5 años ha habido un ingreso mayor, o creo que ahí ha habido por el tema de los residuos de actividades de la construcción, de las plantas de tratamiento. Este año por el tema de la pandemia, pues ha habido una disminución. Yo creo que se va a notar, difícilmente pues exista una recuperación en este año. Pero eso es muy relativo. Mira, si va a depender, pues, ¿no? De cuánto, cómo vaya ingresando. Yo creo que, a ver, este relleno sanitario, pues, en su etapa tenía, o la última actualización me parece que estaban algo de 5 años, me parece, pero tiene espacio todavía, pues, para ampliar. No olvidar que cuando, por ejemplo, se obtiene el permiso ambiental o el permiso de instrumento de gestión ambiental, se obtiene el permiso por un área delimitada en el proyecto, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de otros países, por ejemplo, Brasil, ¿no? Que te dan el permiso por tantas miles o millones de toneladas, en el caso del Perú es por un área, ¿no? Entonces, lo que puede ocurrir es, pues, ampliar en otra área del relleno. No olvidemos, pues, que son 300 hectáreas y se puede encontrar un lugar, dentro de ese mismo relleno se puede ampliar, ¿no?
decir que son tantos años, es que eso depende va a depender de una situación también comercial, ¿no? De cómo se manejen los ingresos, ¿no? Si exista una mayor demanda, ¿no? Por ejemplo, imagínate que pues el Perú empieza a reciclar, ¿no? Empieza a haber un crecimiento en esa actividad, pues ahí será distinto, ¿no? De pronto las cantidades que se deriven al relleno serán menores, pero si estamos marcando los ritmos actuales, ¿no? De crecimiento de población con bajas tasas de reaprovechamiento, si a esto se le suma, pues no, las actividades económicas, yo creo que sí, pues, más o menos son 5 años, pero eso, hablaríamos del actual proyecto, ¿no? Pero eso no implica que se pueda ampliar en otras áreas del mismo relleno, ¿no? Y por lo tanto, eso puede mejorarse, ¿no? Así es. ¿Correcto? Sí. Bueno, otra pregunta extra es acerca de, en relación también a los rellenos sanitarios, que esta pregunta es de Darwin Barrientos y dice, ¿qué falta en el Perú para construir más rellenos sanitarios? Y si se pudiese construir un relleno sanitario a partir de, bueno, un botadero, ¿no? Sabemos que actualmente hay una gran cantidad de botaderos en el Perú. A ver, esa es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Por qué hay pocos rellenos sanitarios? Mira, tengan en cuenta lo siguiente, y eso no es por hablar mal, ¿no? La administración de los servicios de manejo de residuos domiciliarios está bajo las municipalidades, ¿no? O sea, no, si bien es cierto, en el caso de Lima es una concesión, pero quien tiene la responsabilidad de la administración del servicio es la municipalidad. Y el problema, yo creo que ha habido en el Perú muchas ideas, proyectos de relleno sanitario. El problema es que el relleno sanitario, como ustedes lo pueden observar, implica destinar maquinaria, implica destinar personal y eso implica un gasto. Y normalmente los rellenos sanitarios se financian, o sea, el sistema de limpieza pública se financia en base a los arbitrios, ¿no? Al no tener de pronto, hay un problema ahí quizás digamos, de disponibilidad de recursos de las municipalidades y también otro quizás también de falta de capacidades, ¿no? Para administrar un relleno sanitario, para administrar un servicio de limpieza pública. Ha habido casos, pues, donde se ha desarrollado proyectos de relleno sanitario, pero luego en la etapa de operación no han tenido los recursos suficientes digamos, para la conformación de plataformas, para la conformación digamos, de los sistemas de lixiviados y todo eso, y se ha convertido en que se convirtió en un botadero. Entonces, ahí pasa por es un tema bastante complejo, ¿no? Hay una parte que es destinar los recursos y también otra cuestión que es un tema ya de capacidades, ¿no? De conformación de capacidades para el mantenimiento de estas infraestructuras, ¿no? Y ¿qué sería necesario? Yo creo que ahí también hay otro punto que es ¿qué sería para que exista una mayor conformación de rellenos sanitarios? Pues otro tema también es el tema, la escala de los proyectos. Y eso yo creo que, a ver, si hablamos de la mayoría de que ustedes son alumnos, cuando se desarrolla un tipo de estos proyectos se tiene que ver siempre a la escala, ¿no? Que tenga una capacidad suficiente no solamente atender pues a un distrito, ¿no? Sino tener una capacidad pues no de recibir, no sé, 500, 1000 toneladas para que esto sea sostenible en el tiempo, ¿no? Si habla pues no de un relleno muy pequeñito y sobre eso vas a destinar maquinaria, pues con el tiempo esto no va a ser sostenible. Normalmente en otros países que lo que se ve es eso, ¿no? O sea, se destina, por ejemplo, un relleno sanitario, pues, ¿no? Que abastezca, pues, digamos, a una o dos provincias para que exista la escala suficiente, pues, ¿no? Los ingresos económicos suficientes y se pueda mantener apropiadamente ese relleno sanitario, ¿no? Porque si imagínense, cada distrito quiere construir su propio relleno o inclusive cada distrito quisiera tener su propio planta de tratamiento.
no hay no hay la escala económica suficiente para tener la sostenibilidad de ese servicio. Entonces, lo que se debe procurar siempre ahí es eso, ¿no? Es pues tener cuando yo acá les mencionaba de 300, a ver, les mencionaba de 300 hectáreas, se reciben 2.300, 2.800 toneladas. Estamos hablando, pues, ¿no? De que hay suficiente cantidad de residuos como para mantener esa operación, un nivel básico operativo, ¿no? Para que tenga una idea, en el caso de Lima, estamos hablando los precios por disposición final son más o menos son $5, ¿no? $5 a $6 por tonelada. Eso es más o menos digamos, es los precios que se tiene por disposición final. Y bueno, eso pues cuando se administra un relleno sanitario se tiene que cubrir ese precio, ¿no? Ese precio, ¿no? O sea, tener los ingresos suficientes, los recursos suficientes, pues para mantener operativo maquinaria, las vías de acceso, ¿no? Si no se tienen los recursos suficientes, pues no, lamentablemente no se va a conformar, ¿no? Lamentablemente, pues se va a convertir, será un buen proyecto, pero al tiempo se convertirá en un botadero, pasará al olvido y se volverá pues a situaciones que no son las más óptimas, ¿no? Sí. Correcto. Había varias preguntas, ¿no? Acá me decía Sí, un joven, ¿cuál es el criterio para la frecuencia de los camiones de recolectores de basura? ¿Cada cuánto tiempo se actualiza? Mira, la verdad que ahí, en el caso, por ejemplo, de Lima Metropolitana, el recojo es diario. Yo creo que la mayoría, bueno, al menos de los distritos que yo he visto, la mayoría en Lima la recolección es de manera diaria. Yo creo que puede ser lo más interdiario, ¿no? Porque si luego, el problema está en que si recoges ya cada 2 o 3 días, no es que la gente acumule la basura en su casa, ¿no? Por lo general, pues lo que va a hacer va a generar un punto crítico, lo va a llevar la bolsa a la esquina, lo va a dejar en un parque, lo va a dejar inclusive en una ciclovía, lo puede dejar porque la gente el vecino, el usuario no almacena residuos en su casa. Genera olores. No, lo que yo creo que se debe mantener, creo que es una frecuencia de diaria a interdiaria, ¿no? Va a depender también ahí, pues, ¿no? De la disponibilidad de los equipos de las municipalidades. Por ejemplo, hay distritos en Lima, por ejemplo, los balnearios, ¿no? Que tienen de repente en las épocas de invierno que tienen poca población, tienen de pronto otras frecuencias que van de hasta interdiarias, ¿no? Porque hay poca gente, tienen un solo camión y con ese camión te permite desarrollar tu servicio, ¿no? Yo particularmente vería que el servicio sea lo más interdiario, ¿no? Porque posteriormente, como les digo, o sea, no es que la gente almacene la basura en su casa. Y por otra parte, pues en general en el Perú, pues no, la basura, ¿dónde se acumula? Se acumula en una bolsa plástica, no es como de pronto en otras ciudades, ¿no? En otros países donde existen contenedores, la ciudad está contenerizada y pues y ahí pues se puede acumular 2, 3 días la basura, viene el camión y se lo lleva, ¿no? En cambio acá no tienes esa facilidad, no existe. Así es. Luego acá me decía, en el post cierre se podría usar para alguna actividad. A ver, lo que ocurre es que en el caso de la última ley de gestión integral de residuos solo se indicaba que 5 años antes del cierre de los rellenos se tiene que presentar un proyecto de cierre de relleno sanitario. Y bueno, bueno, en este caso sería el SENACE, ¿no? Dependiendo quién lo verifique, tendría que aprobar ese plan de cierre, ¿no? En el Perú, pues todavía no se han hecho planes de cierre, todavía el caso, pues, ¿no? De los rellenos de Innova y de otros operadores están activos, y yo creo que todavía por lo menos unos 10 años van a seguir activos. Este, el caso de los rellenos sanitarios, pues sembrar árboles no es una buena idea. En todo caso, sembrar, pues, no algún tipo de vegetación de tallo corto, no se va a hacer, pues, ahí algún proyecto inmobiliario, a lo más podrá ser un parque. No olvidemos, pues, ¿no? Que si bien es cierto, tú cierras el relleno sanitario, pero luego, o sea, cierras, se coloca una capa de cobertura final,
se puede colocar algún tipo de graso, alguna vegetación de tallo corto, pero ese relleno sanitario va a seguir generando biogás y lixiviados. Nuestra ley habla de inclusive una responsabilidad de 10 años. O sea, se tiene el cierre y de ahí hasta 10 años tienes que monitorear, ¿no? Entonces, pues ahí hay es un lugar que, digamos, no, a lo más pues será pues algún tipo digamos, de parque o por ejemplo, Estados Unidos se han hecho algunos tipos digamos, de centro recreativo para algún tipo de deporte, ya no, cuando ya no genera pues no biogás o lixiviado. Pero en este caso, en no sembrar árboles sería pues no aquello de tallo corto, gras, alguna especie muy pequeña. Yo no soy forestal o biólogo, no que te podría indicar qué tipo de especies se sembraría, pero lo que sí no se va a realizar pues construir edificaciones, ¿no? No, eso es imposible, porque no olvidemos pues, ¿no? Que si bien es cierto, los rellenos tienen estabilidad, pero esa estabilidad es una masa de residuos finalmente, ¿no? Es una masa de residuos y difícilmente se haría ahí algún tipo de vivienda, ¿no? Así es, acá hay Correcto. una pregunta a ver, discúlpame, hay una con que María Elena pasa, ¿con qué cantidad de personal cuenta la empresa en el manejo de residuos sólidos en ambos rellenos sanitarios? Mira, estamos hablando mira, son turnos de 12 horas en cada turno, estamos hablando incluido operarios de maquinaria pesada, de 10 a 12 personas, ¿no? Sí, un relleno sanitario no es pues una instalación que dé trabajo masivamente, ¿no? Por turno 10 a 12 personas y mira, manejamos 2.300 a 2.800 toneladas por día, ¿no? Eso es más o menos la cantidad de personal, pues hay un inspector, los operarios de maquinaria pesada que pueden ser 4 o 5, los ayudantes, pues, ¿no? De limpieza, ¿no? El operario de balanza, 10 a 12 personas, aproximadamente, sí. Correcto, Exactamente. ingeniero. Ah, ¿Qué? no sé si estamos bien con el tiempo o un par de preguntas más y Ya, a ver, dígame, finalizamos. dígame, yo acabé un montón. A ver, Sí, dígame, correcto, dígame. correcto. Creo que también se podría extender demasiado, quizá. Ya. No, Pero, dígame, a ver, vamos a avanzar. por ejemplo, hay una de Patrick Marín. Dice, ¿qué recomendación podría dar en cuanto al tema de rellenos sanitarios en la zona de la sierra de nuestro país, ya que existen pocos en los centros poblados más pequeños? ¿Se podrían crear rellenos sanitarios no tan grandes o de manera más simple, algo así como artesanales? Por lo menos para que se dé una buena disposición final de los residuos, ¿usted cree que sería en ese caso, ¿no? ¿Usted cree que sería una buena alternativa? Claro, claro, hay lo que existen los rellenos manuales que habla nuestra ley, pero puede haber algún tipo de micro relleno, ¿no? El problema quizás el problema en la sierra es también el tema de los lixiviados, ¿no? Yo lo que les mencionaba de un costo o un precio de los servicios de 14, bueno, de 5 a 6 dólares la tonelada, ¿no? Porque quizás acá no tenemos en la costa no tenemos el problema de los lixiviados, ¿no? O sea, no hay, si bien es cierto, se genera lixiviado, pero ese lixiviado es producto de la descomposición de la materia orgánica, de la misma humedad de la basura. El lixiviado sí de la costa, o sea, de los rellenos es muy concentrado. En el caso de la sierra, pues no hay experiencias, no, bueno, no hay un relleno, bueno, yo no conozco algún relleno sanitario en la sierra, pero sí he visto en otros rellenos, por ejemplo, en Brasil, en zonas de lluviosas. Y claro, el lixiviado ahí sí es más diluido porque llueve y el aporte de la generación de lixiviado en gran medida es por las lluvias. Que se puede ser un tipo de relleno, micro relleno, yo creo que sí se puede generar. Lo importante, como yo les decía, si es cierto se generan los residuos sólidos, lo importante, o sea, se recoge y qué hacer con esos residuos, ¿no? Puede ser un micro relleno, puede ser de pronto, hablábamos de celdas de 4 a 5 metros, obviamente ahí no será pues una celda de 1 metro, de repente se puede usar quizás algún mini cargador, pues, ¿no? Para compactar los residuos y cubrirlo, generar pues algún tipo de dren, pues, ¿no? Para capturar esos lixiviados o drenes perimetrales, pues, ¿no? Para captar el agua de lluvia, y de pronto ese lixiviado inclusive se podría inclusive hasta recircular, ¿no? Sí, tranquilamente. O sea, no, en este caso, por ejemplo, un relleno, no, la ley no habla de, por ejemplo, micro rellenos o rellenos sanitarios rurales, pero
hay sitios en donde, claro, no vas a tener estos tamaños de infraestructura. Por ejemplo, no, en un microrrelleno se va a imaginar pues tener una balanza, ¿no? A lo más pues tendrás a alguien que controle cuántos camiones ingresó, qué volumen dispuso, ¿no? Porque obviamente la economía tampoco te va a dar pues para tener un equipamiento pesado, y no es necesario tampoco, ¿no? Pero sí, sí se puede algún tipo se puede generar. Pero en el caso no solamente el caso de la sierra, sino el caso de la selva, el problema ahí surge por los lixiviados, ¿no? Ahí tenemos un problema y el enemigo número uno de los rellenos es la humedad, es el agua, ¿no? Porque puede generar algún tipo de inestabilidad o deslizamientos en la infraestructura. Así es. Listo, muchas gracias. Bueno, creo yo que con esto podríamos, última pregunta, cerrar A ver. la presentación. Es de Noemí Horna y pregunta, es acerca del contexto actual, ¿cómo se está realizando la disposición final de los residuos biocontaminados, ya sean guantes y tapabocas, y residuos de personas positivas con COVID-19? ¿Qué Mira, llevas, qué llevas a ver, Sí, mira, lo que ocurre es lo siguiente. Yo tengo entendido, sobre todo en lo que son actividades económicas, inclusive hasta los centros comerciales, tipo Saga Falabella, Sodimac, ¿no? Este tipo de instalaciones tienen un contenedor, pues, para lo que son equipos de protección individual, mascarillas, guantes, una serie digamos, de elementos, se coloca en un contenedor y luego viene un camión recolector de una empresa prestadora de servicio y lo ingresa al relleno sanitario como peligroso, ¿no? Como residuo peligroso, puede ser como, bueno, va a la disposición final como residuo peligroso. En el caso de las viviendas, ahí es mucho más complicado, porque cuando se hace el recojo, no solamente en el cercado de Lima, sino en general en todos los distritos, cuando se recoge la bolsa de residuos, pues en esa bolsa hay de todo. Ningún operario de limpieza pues abre una bolsa y verifica si hay guantes o hay mascarillas, ¿no? Entonces lo que se va a llegar al relleno es una mezcla de basura domiciliaria y también de residuos, bueno, contaminados, bueno, de estos equipos de protección individual. Lo que nuestro personal, en el caso del Cercado de Lima, lo que se ha hecho es reforzar las medidas de seguridad, pues en el uso de mascarillas. En el caso del relleno sanitario, pues la descarga la cobertura es inmediata, pues para evitar algún tipo de contagio. Si bien es cierto, el MINAN estableció no sé si protocolo o norma, protocolo creo que era por ejemplo los residuos que se generaban, pues los EPIs, era pues al momento de disponerlo en la bolsa de residuos, era colocarlo en una bolsa por separado y agregarle alcohol o algún tipo de desinfectante. Pero eso, pues, eso ya queda a conciencia de las personas, ¿no? O sea, en un servicio de limpieza de residuos sólidos a gran escala, como en una ciudad, difícilmente, pues, eso se va a poder constatar o verificar. Entonces, lo que se hace es, pues, se recolecta, se recogen los residuos, se coloca en el camión compactador y este va al relleno o a la planta de transferencia. Y en esa masa de residuos, pues, va a llegar de todo. Y eso, pues bueno, ahí viene el tema pues del almacenamiento, ¿no? Nosotros en el general Lima metropolitana, en general el distrito de Lima no es una ciudad que esté contenerizada, hasta inclusive las papeleras, salvo pues en ciertos distritos o en ciertas partes de Lima cercado, se puede decir que hay papeleras disponibles, pero en el caso pues no ya de las urbanizaciones, no se observa. La mayoría acumula sus residuos en sus bolsas y lo que se procura ahí con el personal es procurar evitar el menor contacto con los residuos, ¿no? Con estas bolsas, ¿no? Y eso deja una lección, pues, ¿no? Lo que se tiene que hacer en lo que es limpieza pública es en mejorar, de repente en contenerizar los servicios, ¿no? En colocar contenedores, pues, para que operario de limpieza pública evite el contacto directo con la forma de almacenamiento de residuos, ¿no? Yo creo que eso también es una lección que está dejando esto, ¿no? Hay que ver en el tiempo cómo eso se puede mejorar, ¿no? Así es. correcto. No Muy sé si ahí bien, está. muchas gracias, ingenieros. Sí, han quedado varias, acá varias consultas he visto. Sí, claro, sí, justo estaba revisando, pero también muchas están relacionadas y son algo, Ah, sí, es digamos, cierto, ¿no?
claro, hemos tratado de responder hoy día, la gran mayoría, sobre todo está eligiendo también un poco aquellas que se repiten o se podrían englobar, ¿no? Esperamos que este webinar haya sido bastante útil para todos los presentes. Muchas gracias de nuevo a usted, ingeniero, eh, por apoyarnos en este webinar. No, a ustedes, al grupo, bueno, es bueno regresar a la universidad. Yo he egresado en la universidad ya hace bastante tiempo y bueno, y colaborar pues no con de una u otra manera con la experiencia que tiene la empresa en el tema de rellenos. Como se le he mostrado, básicamente es mostrarle qué hace la empresa, ¿no? No es una clase de rellenos sanitarios, no es una clase de cómo se diseña un relleno sanitario, básicamente mostrar la experiencia que nosotros tenemos, pero pues siempre estas instalaciones siempre van a estar ser bueno, ahora es complicado visitarlas, pero cuando yo creo que todo vuelva a la normalidad de antes, se pueda conocer estas instalaciones, es muy importante para su formación, conocer cómo opera un relleno sanitario, que la formación, pues, ¿no? En lo que es gestión de residuos sólidos es bastante importante, y no solo para los ingenieros sanitarios, sino también para los ingenieros ambientales, ingenieros de seguridad, saber pues no cómo se clasifica un residuo, si es peligroso o no peligroso, si debe ir un relleno sanitario, un relleno de seguridad, por qué es importante almacenarlo, en fin, yo creo que hay el tema de rellenos de residuos sólidos, el tema de rellenos sanitarios es muy amplio, es bastante amplio, es algo que constantemente se aprende. Y bueno, lo que he buscado el día de hoy es compartir la experiencia que tiene la empresa donde yo laboro. Y bueno, si hubiese alguna consulta, está ahí también mi correo, lo pueden hacer, yo creo que lo pueden, pueden escribirme. La empresa también haya dejado unos contactos en caso de alguien necesite alguna, alguna atención. Y bueno, de mi parte, bueno, agradecer de manera muy particular al ingeniero Norvin, que está encabezando este proyecto, este tema de residuos sólidos en la uni. Y bueno, cuenten conmigo para lo que ustedes requieran, el apoyo en tema de residuos sólidos, ¿no? Muchas gracias. Correcto, Hola, ingeniero. gracias. David, hola, buenas noches, Norvin por aquí. Hola Norvin, ¿qué tal? ¿Qué tal Norvin? Muchas gracias, Norvin. Gracias Fernando por el apoyo que nos das con las No, capacitaciones, ¿no? no, Después de, cuenten conmigo siempre. Creo que ahí faltó algo tema digamos, de RAE, me parece. Pero bueno, ya el tiempo, ya el tiempo no dio. Y sí, sí, ya, igual se puede programar. Yo creo que hay temas que nosotros podemos, como le decía, el tema de residuos es muy complejo, ¿no? O sea, cuando hablamos de los servicios de cercado de Lima, hablamos, pues no le mencioné la recolección, el barrido, pero dentro de ese tema hay todo un desarrollo, ¿no? Cómo es que se dimensiona, cómo es que es una planta de transferencia, cómo es el servicio de barrido, cómo es el servicio de espacios públicos, de limpieza de espacios públicos. Eso es muy importante para el alumnado, ¿no? Yo creo que los alumnos deben, mi sugerencia, claro, obviamente, es desarrollar un conocimiento técnico apropiado que luego les permita un desarrollo, pues, un desenvolvimiento apropiado ya en su vida profesional, ¿no? Como les decía Norvin, pues es un tema que siempre se está aprendiendo, no, pues no todo siempre tiene que estar leyendo, revisando, ¿no? Y bueno, una vez más, Norvin, gracias sí, por tu convocatoria, cuenta conmigo y gracias. sí, gracias Fernando, sí, para comentarte que han habido varios amigos de Honduras, donde te comenté que ya estamos haciendo el proyecto de caracterización de residuos domiciliarios en pandemia, ¿no? Que ya te han estado escuchando, he visto varios conectados, varios profesionales de aquí también de Perú. Pues, y vamos a seguir continuando con las capacitaciones y próximamente vamos a tener otra convocatoria para seguir haciendo la investigación de la cantidad de residuos que estamos generando en pandemia, ¿no? Tanto aquí en Honduras y en otros países que ya estamos comenzando a replicar el proyecto. Gracias, Fernando. Gracias, David, por el apoyo en poder organizar los webinars.
Ok, de igual manera te felicito, Norvin, por tu trabajo y bueno, cuenta conmigo. Muchas gracias, saludos a todos, cuídense. Sí. Gracias. Correcto. Muchas gracias con todos. Muchas gracias, ingeniero Norvin, ingeniero Fernando. Agradecemos nuevamente también la presencia de todos en la sala y bueno, estaremos dando por concluido la presentación del día de hoy. Gracias, muchas gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Cuídense. Buenas noches.